Bueno, el tema de hoy es eh, los números de la ganadería regenerativa eh, en en el contexto de la producción ovina patagónica. Pueden ver mi pantalla. Así que está acotado al contexto de Patagonia y al contexto de la producción ovina, fundamentalmente, ¿no? El negocio de la oveja. Eh, Así que, bueno, para Oscar o para los que están fuera de la Patagonia puede ser un poquito específica, pero igual ilustra sobre qué es lo que se puede hacer cambiando el enfoque, cambiando el paradigma de trabajo. Así que vamos a comenzar. Este trabajo lo preparamos junto con Maximiliano Haddad, que está presente. Maxi se incorporó a trabajar con nosotros hace un tiempo y es economista y nos ayudó con todo el desarrollo de los cálculos, digamos, hoy vamos a ver números. Así que antes de ver los números de la ganadería regenerativa, tenemos que entender un poco cuál es la situación de la ganadería patagónica. Eh, es claramente, la ganadería patagónica es un negocio en decadencia, una decadencia larguísima, desde la década del 80 no hace otra cosa que declinar. Eh, Tenemos, por ejemplo, 3 millones menos de ovejas que en 2005. Ya en 2005 había varios millones menos que en 1980, así que una declinación. Hay desertificación generalizada, digamos, esto dicho por el INTA, evaluado, digamos, la desertificación es general y sigue avanzando con zonalmente, o sea, no en toda la región tenemos conflictos de competencia con los guanacos y también de pérdidas por predación. Los índices productivos, digamos, la producción individual, hay menos ovejas, pero encima los índices productivos no mejoran en promedio o están descendiendo. Los sistemas son en general de monocultivos, salvo en la cordillera o en el noreste de la Patagonia donde hay vacas. La verdad es que el enfoque es de monocultivo, es decir, solo las ovejas, y peor aún, dentro de la oveja tenemos muchos productores que están volcados o a la carne o a la lana. Eh, y, digamos, eh, a esto sumémosle el efecto del cambio climático. Las sequías son un dato normal en la Patagonia. Siempre hubo sequías en Patagonia. Lo que era bastante raro era tener sequías prolongadas, o sea, de varios años en hilera, como siempre tuvieron los australianos. En Patagonia las sequías duraban siempre un año o dos y después ya venía un año bueno, un año, por lo menos un año promedio. Nosotros tenemos algunas zonas de la Patagonia donde hace más de 10 años que no hay un año bueno y 4 o 5 años secos seguidos, lo cual en el contexto de un lugar que se está desertificando, imagínense cuánto agrava la situación. Por otra parte, la situación es que no hay renta, los predios chicos y medianos o pierden dinero o están cambiando el dinero, están cambiando la plata, no tienen una rentabilidad. Por lo tanto, tenemos un 30% de campos cerrados. Esto es 30% de la Patagonia Argentina, que son 60 millones de hectáreas. O sea, estamos hablando de entre 15 y 18 millones de hectáreas que fueron directamente abandonadas. Eh, y bueno, y esto ha generado una caída de la producción. Estamos exportando mucho menos lana en volumen, precio y valor agregado. La industrialización local es el 2%, o sea que toda la producción de lana de Argentina, de la Patagonia, se exporta, prácticamente todo. Tenemos varias plantas de industria cerradas, no es casualidad, digamos, si no hay ovejas para faenar, no hay frigorífico que aguante.
hay por lo menos 5 frigoríficos cerrados, con un impacto social importante sobre los pueblos rurales, los pequeños pueblos de toda la Patagonia, desde Neuquén hasta Santa Cruz, pueblos que han tenido una historia, han crecido junto a la ganadería ovina, hoy prácticamente no tienen actividad, y finalmente hay un fuerte despoblamiento rural, digamos, la población rural ha caído probablemente al 5% de lo que había en la década del 60. Este panorama es claramente desolador, ¿no? Acá pueden ver los stocks ovinos de los últimos años. Por provincia pueden ver la caída de 10, 12 millones de ovejas, pasamos a 6, 7 millones. La producción de lana, pueden ver, estamos en la mitad de lo que producíamos en la década del 70. Notable que aquí, en donde está la flecha, ahí comenzó la ley ovina. Si ustedes proyectan la tendencia, la ley ovina no cambió en un ápice la tendencia decadente del sector. Y si hacemos los números, acá nosotros con Maxi preparamos como 3 casos típicos. Un productor pequeño de 5.000 hectáreas de las zonas de la línea sur de Río Negro, por ejemplo, con 300 cabezas de esquila, tiene este resultado actual. O sea, si le sacamos la foto hoy, eh, tiene ventas por $7.000, todo esto está en dólares norteamericanos, y tiene costos de 18.000, o sea que pierde 10.000. Obviamente no pone 10.000 por año, es simplemente que aquí está considerado una retribución mínima para su trabajo, y bueno, trabaja por mucho menos. O sea, en el fondo lo que este es un productor de subsistencia que no, hoy se mantiene simplemente por amor a la tierra, porque negocio no tiene ninguno. Y este es el típico caso de los campos cerrados, digamos, campos pequeños que no generan una renta suficiente. Entonces, el que tiene una oportunidad de hacer algo, o al menos de dejar de perder, lo hace. Aquí tenemos otro caso, ya un poco un productor mediano, son 15.000 hectáreas, en la meseta central de Río Negro también. Aquí pueden ver ya con 15.000 hectáreas, con 2.000 y pico de animales de esquila, merino. Bueno, acá tenemos unos $10.000 por año después de impuestos. Es la renta que genera este campo, está hecho el análisis completo con impuestos y todo. $10.000 por año es menos de $1.000 por mes. Es un sueldo que podría ganar cualquier empleado público municipal, o digamos, alguien con un cargo medio o con un comercio, cualquier otra actividad. Es muy fácil generar una renta como esa y, no tener que lidiar contra todas las incertidumbres y los problemas que lidian los productores. O sea, tampoco hace mucho sentido este nivel de renta como negocio. Y finalmente, tenemos un caso de un productor grande o más grande, 25.000 hectáreas en la estepa magallánica. En este caso, un productor en Santa Cruz, un productor de Corriedale. Acá tenemos un cierto nivel de renta, digamos, acá pueden ver las cuentas, facturando 146.000, costos de 84. Tenemos antes de impuestos $62.000 y después $40.000, con 6.600 cabezas de esquila. Es decir, que la zona donde comienza a haber una rentabilidad debe estar bien por encima de las 4.000 ovejas, como para decir, hay algún número. Fíjense que 6.600 Corriedale solamente generan una renta de $41.000. Así que es muy difícil resolver un problema cuando uno no entiende por qué sucede. Digamos, en las bases del manejo holístico está tratar de entender las relaciones que hay entre las cosas y las causas de las cosas.
preguntarse por qué suceden, porque si no es muy difícil, si no terminamos tratando los síntomas de los problemas, no las causas de los problemas. Así que si yo arranco mis preguntas de por qué los predios chicos y medianos pierden dinero o no tienen rentabilidad, lo que acabo de mostrar, bueno, una de las respuestas es que cada vez tienen menos animales, porque el campo es cada vez más chico por la desertificación. Campos que en la década del 80 tenían 3.000 animales, hoy tienen 1.000. Y si ponen los 3.000 que tenían antes, se mueren las ovejas, o sea, no las pueden sostener. Por otra parte, cada oveja tiene baja facturación por oveja. Cuidar una oveja es en general un costo fijo, digamos. Son gastos de mano de obra, de personal, de combustible, de contador, toda esa estructura de costos. A esa estructura no le importa si la oveja factura mucho o poco. Digamos, es un tema, los costos fijos predominan en este sistema. Así que tenemos, por un lado, cada vez menos ovejas y ovejas que facturan poco, ya está bastante claro. Y por otra parte, dijimos que es una estructura de monocultivo que no nos brinda ningún tipo de soporte cuando los precios de la lana bajan, como por ejemplo en estos últimos años la lana bajó bastante comparado a los años anteriores. Así que ahora sigamos preguntando por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos carga decreciente? Bueno, la primera explicación es el pastoreo continuo. Eh, el 99% de la Patagonia sigue usando la técnica de pastoreo continuo. Esto es dejar los animales en el mismo lugar o todo el año o muchos meses, por ejemplo, 9 meses, 5 meses, 4 meses en el mismo lugar. Y esto, ¿por qué siguen haciendo pastoreo continuo? Y bueno, porque no saben otra cosa o porque tienen miedo de cambiar o porque rechazan ideas alternativas. Por alguna razón se sigue haciendo pastoreo continuo, a pesar de que es obvio que es la causa directa de que cada vez tengamos menos pasto. ¿Y por qué no averiguan más, no cambian de idea? Bueno, aquí no tenemos respuesta. No podemos todavía entender desde el punto de vista sociológico por qué los productores patagónicos, teniendo una idea a la vista que supera el problema que tienen, no lo toman. ¿Será que están resignados? ¿Será que no están presentes, que están con la cabeza en otra cosa? ¿Será que les da lo mismo? No sabemos muy bien. Por otra parte, en algunos sectores, digamos, la costa, en la costa sobre todo, la costa de Santa Cruz, la costa de Chubut, hay la protección de los guanacos que se hizo en los 90 ha generado un descontrol, digamos, una población que no tiene predadores, que aumenta su densidad, se va expandiendo a otros sectores y que tiene un comportamiento que no es el habitual de la especie, digamos, un comportamiento mucho más estacionario, mucho más mansos, no se mueven, se quedan quietos, y eso también contribuye a la desertificación. Hay zonas absolutamente devastadas por guanacos, ya no tienen ovejas hace 20 años y sin embargo están eh, degradadas como si tuvieran ovejas, y esto es simplemente que el pastoreo continuo puede ser hecho por ovejas o por guanacos. Así que no se ha progresado en el desarrollo de planes de manejo sustentable de guanacos, sigue predominando la protección por encima del aprovechamiento, así que ahí bueno, mientras tanto las poblaciones de guanacos siguen aumentando. Y aquí, si vamos al por qué las direcciones de fauna, los gobiernos son tan lentos para realmente tomar algunas acciones con el tema del guanaco, bueno, aquí entra la presión de grupos de interés, los grupos conservacionistas, la prensa, la opinión pública,
que se está basando en una teoría biológica muy errónea, digamos, ¿no? Es decir, el, eh, el concepto de que como el guanaco es natural, no daña a los pastizales, es un error grosero de interpretación de los procesos biológicos, que no se sostiene con los datos de los pastizales. Digamos, es una teoría en el aire. Y bueno, hay gente que la sigue esgrimiendo a pesar de que esta teoría ya fracasó estrepitosamente en otros lugares del mundo. Así que aquí tenemos por qué hoy seguimos degradando los campos y seguimos teniendo cada vez menos ovejas hasta llegar al punto cero, abandono del campo. Bueno, creo que estas dos líneas son las principales causas. La baja facturación por oveja, por otra parte, responde a que tenemos en el norte de la Patagonia sistemas especializados en lana, que son muy malos produciendo carne. Y después en el sur tenemos sistemas, entre comillas, especializados en carne, que tienen lana de poco valor, con lo cual, sumando lana más carne, el número termina siendo muy pequeño. Eh, y acá, bueno, ¿por qué se siguen usando estos sistemas? Bueno, básicamente porque es una tradición y porque hay presión social, digamos, ¿no? Porque los grupos de criadores a veces trabajan como grupos sociales. Entonces, si te salís de acá, sacás los pies del plato, te fuiste de la majada. Y por otra parte, la baja facturación por oveja está relacionada con la desertificación, porque son ovejas que comen mal. O sea, muchos de los problemas de facturación son nutricionales, ovejas que están permanentemente flacas y que no se puede esperar que produzcan en esas condiciones. Así que, por un lado, es porque no hay pasto, con lo cual si arregláramos lo de arriba, arreglaríamos buena parte de lo de abajo. Y después no hay una política de manejo nutricional, más allá de los intentos que se hizo por suplementar las ovejas en la década pasada, en donde se aparecieron los comederos y el darle suplementos. Bueno, esto se hizo sin una estrategia integral, sin un manejo holístico y bueno, así es como quedan muy pocos productores haciendo esa práctica. Así que, y por otra parte, también en algunas zonas tenemos problemas con los predadores, con lo cual, bueno, los predadores hacen que las señaladas, que los destetes sean bajos y que haya incluso pérdidas de adultos. Y acá cada vez hay más presas y hay menos gente en el campo, entonces el control de predadores es mínimo. Y bueno, tenemos el aumento, por ejemplo, el área de expansión del puma en los últimos 50 años ha cambiado completamente. Hoy hay pumas en cualquier lugar de la Patagonia. Y bueno, el monocultivo también es desconocimiento, miedo, rechazo de ideas, digamos, animarse a hacer otra cosa. En los 90 hubo muchas ideas de hacer cosas diferentes que fracasaron básicamente por problemas de implementación y hoy muy poca gente está intentando hacer cosas alternativas, complementarias a las ovejas. En el caso de los productores pequeños, es indispensable tener diversificados los ingresos porque con los ingresos de los ovinos o del ganado solamente no hay solución. Y el esfuerzo de búsqueda y de análisis y de organización de alternativas ha sido mínimo. O sea, hemos estado trabajando sobre el supuesto de que en la Patagonia no se puede hacer otra cosa. Supuesto totalmente erróneo, pero que ha ganado muchísimo el espíritu de la gente. Así que bueno, esto, esto es todo un sistema de pensamiento. Ha habido en la Patagonia distintos modelos tecnológicos. Yo diría que podemos distinguir tres. ¿Qué es un modelo tecnológico? Y cuando hay un paquete de técnicas que se usan conjuntamente y que son como un paradigma de manejo. Cuando comenzamos a trabajar en la Patagonia, perdón, en la década del 80, lo que había era el manejo tradicional.
eso era lo conocido, y tenía estos atributos, el manejo tradicional. Todavía hay campos que de alguna manera caerían más en este esquema que en este otro, pero básicamente cargas altas en pastoreo continuo, desconocimiento del pastizal que se está manejando, esquila después del parto, razas tradicionales, selección visual, ningún manejo nutricional, control de la fauna con mucho esfuerzo de cacería y monocultivo. En la década entre el 80 y el 90 se desarrolló básicamente desde el INTA el modelo de la tecnología de manejo extensivo, de la cual formé parte de los equipos que desarrollaron este método, en donde se proponía como alternativa al manejo tradicional mantener el pastoreo continuo, pero con cargas variables. Comenzamos en los 90 a ajustar cargas por un montón de lugares, a evaluar cuánto pasto había y ajustar la carga para que alcance el pasto, con lo cual estuvimos como 2 décadas recomendando bajar la carga. Aparecen los chequeos de pastizales, fue un desarrollo metodológico de aquella época. Entró la esquila preparto, la selección mediante índices, digamos, índices, aparece el provino, apareció la propuesta de tener sistemas de emergencias climáticas, comienza la protección del guanaco. El guanaco había llegado a poblaciones bastante pequeñas y en ese momento se tomó la decisión de protegerlo. Así que en esta época de los 90 comienza la protección del guanaco, se siguió con el control de predadores mediante cacería, con impulso desde las provincias, digamos, pagando la muerte del puma o del zorro, y siguió el monocultivo, digamos, este monocultivo en los 90 se cuestionó, pero no llegó a instalarse ninguna idea alternativa, salvo algo de turismo. Digamos, lo único que quedó de esa década del 90 como diversificación fue algunos predios ingresaron en el circuito del turismo, algunos con más éxito que otros. Y lo que nosotros hemos desarrollado con un grupo de productores y técnicos desde OBIS 21, desde el 2003 hasta ahora, es un modelo alternativo a estos dos, que le llamamos el modelo regenerativo y que se diferencia en varias cosas, pero coincide, lo que está en azul coincide con el modelo de tecnología de manejo extensivo del INTA. Bueno, incorporamos el manejo holístico, que es pastoreo moderado con descansos largos. Seguimos con el ajuste de carga, con chequeo de pastizales, esto no cambió. Incorporamos la planificación financiera y de la tierra, y en esta planificación de la tierra el uso del keyline, de la tecnología que desarrolló Yeomans en Australia para manejo de aguas y para diseño de paisajes. Continuamos con la esquila preparto, pero cambiamos el método de selección, digamos, de selección genética, que combinamos selección visual con desvíos esperados de progenie, y aparece el concepto de los merinos, de los doble propósito modernos, básicamente el merino multipropósito, que se incorpora en el año 2003. Es decir, un concepto completamente distinto, un animal que produce lana de alta calidad sobre un chasis carnicero con aptitud de raza carnicera, y eso la verdad es que es una innovación muy fuerte. Y a esto se le sumó el manejo nutricional por objetivos de condición corporal, la suplementación estratégica. Nosotros proponemos que el guanaco tiene que estar manejado con extracción y aprovechamiento, tiene que convertirse en un recurso. Esto es propositivo porque no hay hasta ahora, ninguna dirección de fauna que haya tomado esta idea de hacer un uso sustentable de guanacos, como hacen, por ejemplo, los australianos con los canguros. Incorporamos el uso de perros guardianes para proteger a las ovejas de los predadores y control solo cuando es necesario. Y estamos proponiendo la diversificación de los sistemas productivos como una estrategia deliberada, digamos, proactiva. Así que pueden ver que el modelo regenerativo es una conjunción de distintas prácticas que vienen a
superar las limitaciones de los otros dos enfoques. Así que ahora vamos a pasar, entendiendo que estamos hablando de un modelo diferente, ahora vamos a tratar de entender la estructura del negocio de las ovejas. En primer lugar, saben que cualquier negocio ganadero es una cadena que va desde el sol hasta la cuenta bancaria, digamos. El sol y la humedad se transforman en pasto y ese primer paso se llama conversión de recursos y es la base de toda la cadena. Si no tengo pasto, no hay más nada a la derecha de esto. Así que primer paso es convertir el sol en pasto, el segundo paso es convertir el pasto en producto y el tercer paso es convertir el producto en dinero. Obviamente que esto es como una pirámide, necesito mucho pasto para tener muchas ovejas para generar mucho dinero. Si yo cada vez tengo menos pasto, esta cadena se va quebrando en su primer eslabón y los eslabones que siguen no suceden. Así que podríamos simplificar que por lo menos los ingresos de un negocio ovino son la multiplicación de la carga por la facturación por oveja. Y eso nos da el ingreso total. De ahí vamos a pagar las cuentas y de ahí nos tiene que quedar una diferencia. Así que veamos un poco qué pasa con la carga animal. Yo puedo tener estas tres situaciones, carga animal versus receptividad. En rojo, los animales que tengo, en verde, los que puedo tener, evaluando cuánto pasto hay. Aquí tienen tres situaciones. ¿Cuál es el eslabón débil? Por ejemplo, en este primer caso, el eslabón débil es la conversión de recursos. ¿Por qué? Porque no tengo pasto suficiente para las ovejas que tengo. Esta es una situación súper frecuente en toda la Patagonia. Tenemos menos pasto del que necesitamos para alimentar las ovejas que están. En este caso, en el segundo caso, están equilibrados. La carga y la receptividad sigue siendo el primer eslabón, el de conversión de recursos, el limitante. Y en el tercer caso, que suele sucedernos cuando aplicamos manejo holístico, de repente tenemos más pasto que el que podemos comer con las ovejas. Entonces aquí el eslabón débil pasa a ser el segundo, que es la conversión de producto. En este caso yo estoy en condiciones de ir aumentando prudentemente la carga y aumentar la rentabilidad. Lo que hacemos con el manejo holístico es pasar de la situación 1 o 2 a la 3. Así que, ¿cómo logramos aumentar la cantidad de animales? Bueno, uno es, obviamente, tener más animales, es aumentar la superficie, alquilar. Hay mucha gente que ha sido bastante exitosa en ampliar su superficie. Digamos que han negociado para alquilar y comprar otros campos y ampliar, y tienen operaciones hoy muy grandes. Pero esta estrategia es una estrategia de suma cero, digamos. Tenemos menos productores, tenemos campos más grandes, pero sigue siendo el mismo problema. Y aparte, trabajar, no es lo mismo trabajar 20.000 hectáreas que 80.000. El desafío logístico, el activo fijo, las instalaciones que hay que cuidar, o sea que no es tan milimétrico, sino tenemos que aumentar la receptividad. Es decir, tenemos que aumentar esta columna verde y eso es producir más pasto. Y aquí hay dos cosas que conocemos hoy que producen más pasto. Una es el manejo holístico, planificar el pastoreo con la carga ajustada de descansos largos, los descansos muy largos. Y la otra cosa que podemos hacer es rehabilitar los mallines, lo que sería parte del plan de la tierra, manejar el agua y el riego. Es decir, los mallines son, como ustedes saben, lugares privilegiados dentro de la Patagonia con alto potencial de producción, que en muchos casos están degradados por el mal manejo y que han perdido ya su funcionamiento de mallín y en muchos casos han perdido la vegetación del mallín. Pero esto, por suerte,
acomodando la función hidráulica y haciendo que funcionen nuevamente como mallines, eso se recupera bastante rápido. Así que este es el mapa de cómo aumentamos la cantidad de animales. Nos vamos a concentrar en producir más pasto, obviamente, que no requiere salir a comprar o alquilar campos. Y acá en rojo, bueno, también puedo tener más animales trayendo camiones con alimento. Es una pésima idea. Si el campo no resiste mis 3.000 animales, pésima idea traer comida. Primero me voy a fundir porque es una enorme cantidad de capital y segundo que no voy a atender la causa de mi problema. Es decir, si yo en vez de cambiar el manejo y planificar el pastoreo, mantengo el pastoreo continuo con suplementación, voy a ir perdiendo campos aceleradamente hasta terminar en un feedlot. Así que terrible idea suplementar los animales para poder tener más carga si no estoy atendiendo la causa del problema que es planificar el pastoreo. Así que esto no nos deja muchas opciones. Estas son todas las opciones que hay para aumentar la cantidad de animales. ¿Cuál otra hay? Ajustando la carga en pastoreo continuo, esto lo estamos haciendo desde la década del 90, no hemos aumentado la carga en ningún lugar, solo la hemos bajado. Así que, solo para verlo en imágenes, esto es lo que representa manejo regenerativo, tratar de aumentar la cobertura, tratar de que el suelo retenga la poca agua que recibe. Imagínense en esta escena que es en la misma área ecológica, cae una tormenta, esto es este del Chubut, cae una tormentita, ¿qué va a pasar en un lado y en el otro? ¿A dónde va a ir el agua? Digamos, en el primer caso, es muy posible que el 90% del agua o se evapore o corra o escurra, y en el otro caso, probablemente más del 60% de lo que llueve ingrese al suelo y después vuelva al aire solo por transpiración. Después está el tema de la biodiversidad. Bueno, obviamente con los descansos aparecen plantas que ya directamente consideramos perdidas. Acá a la derecha están viendo leguminosas nativas que no van a encontrar ni de casualidad en un lugar en pastoreo continuo como el de la izquierda. Así que bueno, esas son tres imágenes de qué estamos hablando cuando hablamos de regeneración. No estamos hablando de una cosa abstracta, estamos hablando de parámetros de salud del ambiente, del ecosistema que son medibles. Así que, y si vamos a la facturación por oveja, acá vamos a robar algunas imágenes del curso de rentabilidad ovina. Vamos a pasar el chivo, es un curso muy importante que tenemos en la Escuela de Regeneración, en el portal ovejero, en donde, bueno, todas las técnicas modernas de producción ovina están compiladas en ese curso. Acá solamente vamos a hablar de que en realidad la majada, la facturación por oveja depende de las ovejas madres, digamos, ¿no? Porque las ovejas madres definen la tasa reproductiva, la habilidad materna, la eficiencia por kilo de carga, los kilos que desteta por oveja, la rusticidad, la resistencia a parásitos, la longevidad y la calidad de lana. Así que, y los kilos de lana que va a producir. Así que en el cordero queremos ver otras cosas, que sean corderos que sobreviven fácil, que tengan rápida tasa de crecimiento, que resistan a los parásitos, que lleguen temprano a su primer servicio, su primer encaste. Un cordero muy lento, de maduración lenta, a veces no llega a ser servido a los 2 dientes al año. Así que necesitamos rusticidad, buena conformación carnicera, buena calidad de carne y calidad de lana y kilos de lana. Así que como ustedes pueden ver, la lana es solo uno de los parámetros, tanto de los corderos como de las ovejas madres. En una amplia zona de Patagonia se mira la oveja como cuántos kilos de lana produce y de qué finura. Es una reducción enorme
de lo que miramos en las ovejas y en sus crías, ¿no? Es decir, la oveja tiene que ser mucho más que productora de lana de calidad. Así que, bueno, esta tabla hay muchos números, pero la explico. Acá tenemos, esta tabla calcula en forma directa la facturación por oveja madre, o sea, incluye la facturación de su recría. Tiene aquí todo el rango de señaladas desde 50% a 170%, porque incluye esto las carniceras, por ejemplo, y tiene 4 pesos de carcasa, asumiendo que faenamos todo lo que se puede faenar al destete, así que tenemos desde 10 kilos de carcasa hasta 16, esto porque está incluyendo zonas de la provincia de Buenos Aires, y acá tenemos, o de producción en mallines, y acá tenemos rangos de finura entre 19, de finura de la madre, entre 19 y 28 micras, y también tenemos una columna para las razas de pelo, que han sido propuestas en varios lugares como alternativas para la producción. Así que la escala de colores nos dice a golpe de vista, sin mirar los números, cuál es la facturación de cada oveja madre. Y ustedes pueden ver claramente que el azul está en este sector, después venimos a verde en este sector, verde claro, y ya en esta esquina están las facturaciones peores, ¿sí? Así que si hoy miramos la genética que se usa, en este sector anda el merino tradicional. Difícilmente superan 70% señaladas si encarneramos a 2 dientes las borregas, en estos rangos de finura, y ustedes pueden ver que, y las carcasas son normalmente de 10 kilos, a veces ni siquiera pueden vender corderos, así que pueden ver en qué sector se maneja perdón, el merino tradicional. Lo mejor que se logra acá, pero no tenemos estas carcasas, son 50, $60 a precios de la zafra 2024. Acá tenemos la zona del doble propósito moderno, es decir, señaladas, digamos, de 80, 85 para arriba, y pesos de carcasa, depende de la zona, 10, 12 hasta 16 kilos, con finura 19, y pesos de vellón un poco entre medio de estos dos, ¿no? Es decir, más cerca de 2.7, 2.8. Pero acá pueden ver que claramente es factible lograr 60, $70 por oveja en lugar de 50, 60. Estamos hablando de $20 más por cada oveja debido al aumento de la producción de carne y de bajar una micra, la finura. El merino tradicional en general está en 20 micras, salvo que sea una zona muy mala y que por nutrición termine siendo 19. No es una finura genética en ese caso. Y bueno, la zona sur y Tierra del Fuego están en el doble propósito antiguo, en donde sí pueden llegar a tener señaladas el 90%, pero con finuras de 26 a 28 micras, así que ni siquiera riman al verde claro, estamos hablando de entre 30 y $40. Claramente es para fundirse, esta, esta finura es para fundirse. O sea, este sector es un sector, digamos, donde ya hubo un gran cambio en la zona sur de Santa Cruz, típicamente corriedalista. En los 20 años que entró el MPM, ya, digamos, por lo menos el 30 o el 40% de las ovejas ya fueron absorbidas a MPM. Así que lo que queremos destacar aquí es que no es una decisión menor o que da igual cualquier genética y son todas iguales, son todas buenas. Y incluso testiemos la idea de las razas sin pelo que se están proponiendo en Chile, por ejemplo, en el sur de Chile. Bueno, el rango para que esas razas de pelo puedan ser competitivas está más bien a partir del 130% en adelante de señalada. O sea que si yo llevo una raza carnicera o sin pelo y no soy capaz de lograr 130, 100% señalada, es muy probable que sea una mala idea, uy, perdón, que esté
que esa idea no alcance eh, para competir con un doble propósito moderno. ¿eh? Nosotros tenemos, ahora vamos a ver resultados, así que no voy a entrar en más detalle aquí. Así que bueno, queda claro, tenemos que tener más pasto para tener más ovejas y que cada oveja de esas sea capaz de facturar bastante más. ¿m? Así que si combinamos mejora nutricional y, y mejora genética, por ejemplo, en un sistema lanero, acá tienen los parámetros, son con suerte 65 de señalada, altos niveles de mortandad, porque son genotipos con muy baja rusticidad, y bueno, y acá estamos trabajando en la parte nutricional también. Bueno, para no entrar en los detalles, eh, si pasar con la misma carga de una raza merino tradicional a un MPM, por poner un ejemplo, podría ser Duni, pero Duni baja el peso de vellón y tiene menos calidad de lana. Vamos a poner MPM como un poco la recomendación. Fíjense que tenemos un cambio importante de la facturación por cada 1000 madres. Y si a esto le sumamos el aumento de carga generado por el aumento de receptividad, el potencial que tenemos por cada 1000 madres es de duplicar, más que duplicar la facturación en un plazo de unos 4 o 5 años. Así que acá lo que está hecho es separado los efectos, eh, sin contar la carga. Fíjense, básicamente el motor de la rentabilidad está en el porcentaje de destete, que es lo que está aquí en marrón oscuro. Es decir, el porcentaje de destete es responsable del 33% de este aumento que ven acá. Y hay dos parámetros carniceros que también juegan. Uno es los kilos de carcasa, es decir, en 100 días o en 90 días, cuántos kilos de carcasa mete ese cordero. También tiene una contribución importante y un poco menor es la tasa de mortandad, digamos, cuánto disminuimos la mortandad. Esto se hizo en un análisis diferencial para poder computar cuál es el aporte de cada uno de estos atributos, aunque van todos en un solo paquete. En realidad, cuando trabajamos la aptitud carnicera, trabajamos todos estos factores juntos, pero si sumamos acá, van a encontrar que el 60% de la mejora en una raza lanera viene por el aumento de la carne. Y aquí tenemos el efecto del peso de vellón. El potencial es 3,6. Aún acá está poniéndose el máximo progreso esperado, tener un altísimo peso de vellón y tener una buena finura, y entre ambos suman el 40%. Si vamos a un sistema cruza, a un sistema como los que tenemos en el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego, hacemos el mismo análisis. El promedio de señalada anda alrededor de 83%, entre 80 y 90%, pero más cerca de 80%. Carcasas típicamente de 10 kilos, con finuras de 26 micras, esto nos genera $32.000 de facturación. Moviendo esta majada hacia un doble propósito moderno, nos vamos a 53.000, y si incorporamos la carga nos vamos a 70.000. Nuevamente, en este sistema también podemos duplicar la facturación, combinando más carga y mejor facturación por oveja, y discriminando. Fíjense que antes teníamos que el marrón era el 60%, aquí, digamos, el aumento de peso de vellón y el cambio de finura. Aquí tenemos el peso de vellón, sería este azul más oscuro, y el celeste es la finura. La finura explica el 43% de la mejora. Mientras que los parámetros carniceros, entre todos, suman apenas un 30 y pico por ciento. Es decir, la mejora en la producción de carne es interesante, pero no es tan determinante como el cambio en la facturación por la parte lanera. O sea, en síntesis, estamos hablando de que las razas laneras
con el doble propósito moderno mejoran más por el lado de la carne y al revés, las que son cruza mejoran por el lado de la lana. Otro aspecto importante a considerar en el modelo regenerativo es el tema del bienestar animal. Eh, y ahí, bueno, los predios tienen que tener procedimientos de bienestar animal, buenas condiciones para el trabajo del personal, las instalaciones adecuadas, eh, trabajar bien los animales con un criterio de libre de estrés, tener digamos, un clima adecuado en el predio, por ejemplo, en vez de trabajar con perros en los corrales, trabajar con banderas, perdón, eh, y revisar todos los procedimientos de intervención animal. Nosotros en nuestra red trabajamos con la certificación RWS, que nos permite acceder a mercados que son exigentes con respecto a al trato de los animales. Así que finalmente, la otra cuestión sería la última conversión, que es la conversión de dinero, es, bueno, ¿cómo puedo obtener más por mi producto? Nosotros hace más de 10 años que estamos trabajando con el concepto de diferenciar las lanas por su calidad intrínseca, pero también por el trato de los animales y por su historia ambiental, digamos, por el manejo del ambiente. Por eso es que hace años que estamos en el mercado vendiendo lanas regenerativas que nos permiten obtener un modesto pero interesante sobreprecio en los precios de la lana y aparte en los momentos que el mercado se pone muy pesado, mantienen más el interés que las lanas commodity. Así que, y después tenemos, bueno, los programas de carbono. Nosotros desde diciembre del 2022 lanzamos un programa de carbono junto con Roots y con la empresa Native de Estados Unidos, en donde los productores pueden ser proveedores de servicios ambientales y ser pagados por eso, lo cual, bueno, vamos a analizar qué valor tiene eso y qué impacto tiene sobre la renta. Pero aquí, de alguna manera, estamos viendo o desarmando cuál es el paquete tecnológico que se ha desarrollado y esto, ser proveedor de servicios ambientales, es la primera diversificación importante que tenemos para ofrecer. En lugar de ser vendedores de lana solamente o de carne solamente o de lana y carne, de repente aparecer como proveedores de servicios ambientales, lo cual hace que puede caer el precio de la lana o puede caer el precio de la carne. Tenemos otra canasta en donde mercados que no están relacionados, en donde podemos generar ingresos. Un poquito sobre este programa, el programa POA es un proyecto agrupado, quiere decir que son muchos predios. Queremos llegar a 2 millones de hectáreas. Está certificado por Verra, que es la principal certificadora de créditos en el mercado voluntario de carbono. Ese es el número de registro del programa. ¿Qué es lo que se genera? Lo que se llaman BCU, que son créditos de carbono. Cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono secuestrado. Esto se hace con una metodología Verra, que es la 26, que es para zonas degradadas. ¿Y cuál es la intervención por la cual yo puedo entrar al programa? Bueno, por aplicar manejo holístico. O sea, hasta que yo no cambio el manejo del pastoreo, no empecé el programa, no puedo generar crédito de carbono. Así que, ¿cuándo inicia el proyecto? Cuando firmo la carta de intención y cuando cambio los tiempos de pastoreo de los predios. ¿Y a quién va destinado esto? Bueno, a campos con más de 5.000 hectáreas y campos que que estén en la zona del proyecto que no incluye a la zona de monte. Así que, ¿qué tiene que hacer el productor? Bueno, el productor tiene que monitorear usando el estándar GRAS, tiene que planificar el pastoreo, tiene que planificar la tierra, la infraestructura. O sea que el único compromiso es aplicar manejo holístico.
Y el programa tiene un sistema de financiación para la infraestructura, o sea, el productor hace el plan de la tierra y con un sistema de preventas de créditos de carbono se puede financiar el desarrollo de la infraestructura del productor. Esto es alambres y agua para poder aplicar el manejo holístico con mayor intensidad. Esto es opcional, no es obligatorio tomarlo, pero bueno, ayuda a, por ejemplo, un predio que tiene 4 o 5 potreros, pasarlo a 15 o a 12 y cambiar la velocidad del proceso de regeneración. Así que esto hace que este programa sea único, es el único que tiene fondos. Hay un compromiso de 17 millones de dólares que se van a invertir en Patagonia en este programa. Los productores reciben hasta 140.000 dólares para los productores chicos, que devuelven con créditos, es decir, no es un crédito, es una preventa, es como vender lana sobre el lomo. Y una vez que devuelven esos créditos que se anticiparon, los productores son socios del programa y reciben un porcentaje de las ventas minoristas. ¿Por qué digo ventas minoristas? Porque el programa vende directo a las empresas que están neutralizando huella, con lo cual el productor es socio de un porcentaje del precio final. No es el mismo caso de cuando uno tiene unos créditos y los vende a un mayorista, el mayorista después hace su diferencia. Así que acá tengo un diagrama de, por ejemplo, un productor que va a recibir 90.000 dólares, eso se convierte a créditos, queda debiendo 25.000 créditos, así que recibe en el primer año 30.000 dólares para hacer su infraestructura, eso lo va recibiendo en 3 años a medida que va completando la infraestructura, sigue recibiendo fondos, y en el primer año se emiten eh, esta cantidad de créditos, digamos, se emiten créditos y estos 25.714 de la primera emisión son para devolverle la plata a este inversor, digamos, para devolverle en crédito. Estos son los que compró el que hizo el financiamiento, y ya el productor recibe esta cantidad de créditos, se van a vender y él va a recibir una parte, y después, en este caso, está simulado como que este campo va a generar 15.000 créditos por año, de los cuales cuando se venden, el productor participa con un 65% del valor de esa venta. Se basa el precio promedio de toda la temporada, digamos, se pondera y se usa el precio ponderado de toda la zafra de toda la temporada, y se participa al productor con su participación del 65%. Así que así funcionan los programas de carbono. Es una novedad total, digamos, y ya tenemos eh, unos cuantos productores que se han adherido, que han firmado contrato, y estamos un poco demorados por un tema de validación. Berra está saturado, pero digamos, esto ha demorado un poquito el inicio de los créditos. Tenemos ya 4 productores que están recibiendo estos fondos, están en esta etapa, pero el ritmo grande del programa va a ser eh, ciertamente cuando el programa esté validado y los inversores puedan invertir en este programa con más seguridad. Así que, resumiendo, antes de ir a los números, la lógica del modelo regenerativo es completamente diferente a la que tuvimos en los modelos anteriores. Nosotros estamos hablando de tener más ovejas y otros herbívoros. En algunos lugares es más ovejas y más vacas, no menos. Hemos pasado muchas décadas recomendando tener menos. Y esto, como dije, es planificación del pastoreo, meter vacunos, rehabilitar los mallines, manejar los guanacos. El segundo es más facturación por oveja, y acá hablamos de el cuadrante, ese sector del doble propósito, en donde con menos de 20 micras y más de 80 de señalada, maximizamos la facturación de cada oveja. Manejar la nutrición por objetivos, si hay que llegar al servicio con tal condición corporal, tratemos de lograrla, tomemos las medidas que hagan falta. La incorporación de perros guardianes
y la incorporación de protocolos de bienestar animal. Todo esto hace que las ovejas facturen más. Y finalmente, diferenciar los productos regenerativos, y acá aparecen las lanas regenerativas que hoy ya estamos vendiendo, combinadas con el estándar RWS, y todavía tenemos una cuenta pendiente de poder exportar carnes y cueros regenerativos. No hemos logrado eso todavía, pero sí hay un espacio aquí importante de mejora. Y finalmente, convertirse en proveedor de servicios ambientales. Esto es cuidar nuestro territorio, regenerarlo y que la humanidad nos pague por hacer ese trabajo tan importante. Así que hay que medir los resultados utilizando el estándar GRAS y meterse en un programa de carbono. Nadie nos va a pagar por hacer lo mismo de siempre, ni nos va a pagar si no estamos en un programa. Así que bueno, aquí ven, este es el mapa general, este es el resumen de cuál es la lógica del modelo que claramente es disruptivo de todo lo que hemos visto hasta ahora y nos da una enorme esperanza del futuro de la ganadería en la Patagonia. Así que vamos ahora a medir el impacto. Acá este trabajo es el que hicimos junto con Maxi Haddad. Algunas aclaraciones metodológicas. Lo que vamos a ver ahora son precios de la última zafra, están en dólares oficiales y básicamente están basados en los informes del INTA, de Prolana y del informe de carne. Los indicadores de mejora están basados en casos reales de la red OBIS. Ahí pueden ver una lista de campos reales de los cuales hemos tomado las respuestas, las mediciones, las respuestas físicas para los modelos que hemos armado. Así que hemos usado, todo esto está hecho con valores promedio, significa que está simulando la situación promedio, no son los números del año bueno, ese que llovió y que está todo el mundo feliz, ni tampoco son los números del tercer año consecutivo de seca, en donde está todo el mundo lamentándose. Sería una situación promedio de ambas situaciones. Y evaluamos el modelo regenerativo completo, ¿sí? Es decir, metimos todo el paquete y sumamos esos efectos, porque la verdad es que particionarlo, diseccionar el modelo regenerativo en pedazos, no es lo que recomendamos, digamos, ¿no? Es como, no sé si estoy preparando un auto de carrera y me enfoco solamente en el motor y no le arreglo las suspensiones y los frenos, bueno, me la voy a pegar en la curva, así que creo que es importante considerar que el modelo regenerativo, así como lo vimos acá, es todo esto y tratamos de no partirlo en pedacitos, tratamos de hacerlo completo. Obvio que no hay obligación y que cada productor empieza por donde quiere. Y estos números no incluyen la incorporación de nuevas actividades económicas ni de ampliación de superficie. O sea, la posibilidad de crecer alquilando los campos vecinos o la posibilidad de crecer, no sé, poniendo una hostería o poniendo un viñedo, no están incluidos en estas cuentas. Así que algunos datos de dónde sacamos los resultados. Tenemos este campo en Chubut con MPM. Pueden ver acá, los datos son, este campo hace casi 10 años que no baja del 100% señalada. De hecho, la señalada promedio es alrededor del 120%. En situaciones especiales, digamos, un campo que tiene muchísimos mallines. Así que cuando decimos que podemos llegar a 90, lo decimos con total tranquilidad. Acá tienen campo de la zona de Río Gallegos, en pastoreo continuo. Pueden ver la 90 de señalada, zona de Río Gallegos, 87 de señalada, zona de Río Gallegos. Miren los pesos de los corderos, 12, 13 kilos. Miren los rendimientos de la lana. Acá tenemos un 95, zona de Fuentes del Coile, 14 kilos de carcasa. Acá tenemos en plena meseta central,
89% señalada, el promedio de la meseta central no llega a 60%. Aquí tenemos otro campo en la meseta central, casi 90%. Es decir, los números que ustedes van a ver en estos modelos están basados en números de campos reales que ya han logrado estos resultados. No son datos teóricos, son datos de campos reales. Así que bueno, recuerdan que el caso A era el productor minifundista de Río Negro. Acá en esta gráfica pueden ver en azul la curva es la evolución del índice de salud ecológica. Este es el proceso de regeneración, cómo va mejorando el campo. Y acá, asociado a eso, tenemos cómo va cambiando la receptividad. Esto es la cantidad de cabezas que él podría tener. Acá estimamos que regenerando el campo podría llegar a 1000 cabezas en el sexto año. Hoy tiene 500, perdón, hoy tiene 200 y pico. En este caso, la carga es inferior a la receptividad y esto está asociado a pérdidas que hubo. Digamos, este es un caso real en realidad. El hombre perdió su capital hacienda, todavía no logra retener para poder alcanzar la receptividad del campo. Así que esta es la situación que hemos simulado, llegar con la carga estabilizada alrededor de 600 animales. O sea, no estamos planeando llegar a la receptividad completa, sino dejar un buffer. Y esto genera el siguiente flujo de fondos. Asumamos que el productor entra en POA, en verde tienen los ingresos de la preventa de créditos, y acá tienen, esos son sus ingresos actuales. De lana no vende nada de carne, se come prácticamente toda su producción de carne o no la llega a vender. Y acá vemos cómo va, olvidémonos de la parte verde, cómo va aumentando los ingresos hasta estabilizarse alrededor de 30 y pico mil dólares en carne y lana. Fíjense el rol de la carne, cómo va creciendo. Y durante estos años él está devolviendo los créditos que recibió acá, y para el año 9 o 10 en esta zona está calculada una tasa de secuestro de carbono baja. Para el año 9 o 10 ya comienza a participar de las ventas de los créditos de carbono. Así que acá pueden ver el flujo de fondos incremental. Esto es los primeros años, eh, tiene 10.000 menos que lo que tenía al comienzo. Esto este proyecto recién comienza a darle más plata en el séptimo año. Esto se debe a que arranca lento, pero llegamos más o menos a terminar o sea, él arranca con 10.700 negativos, ¿se acuerdan que perdía plata? Y pasa a un positivo de 44.000 dólares. Estos son más de 3.000 dólares por mes. Esto ya incluye el valor residual de las inversiones, olvídense de este 86, pero 44 es la estimación de cuál sería el aumento en sus ingresos, o sea, en forma incremental, comparado a su situación original, pasar de perder 10.000 a ganar 40.000. Me imagino que se pueden dar cuenta de que esto significa pasar de alguien que se va del campo, cuando se aburra de luchar contra todo, a alguien que se queda en el campo y que puede tener, a pesar de ser un pequeño productor, que durante décadas se han considerado pobres estructurales, que no tienen solución, que hay que mandarlos a que los asista bienestar social, que van a los planes sociales más que a la parte productiva, con una total irresponsabilidad, y yo me incluyo. Hemos considerado que estos productores no tenían solución. Hoy vemos que sí tienen solución y que pueden ser viables, y eso que no hemos incluido en este estrato el impacto que tendría algún tipo de producción intensiva para diversificar la matriz productiva. Ya con esto, esta familia se puede quedar en el campo. ¿Te dan cuenta? Y no dependiendo de ningún apoyo social, de ninguna asistencia. Esto se hace sin que intervenga ningún organismo público. ¿Se dan cuenta el valor?
En el caso B, que era el productor mediano también de la línea sur de Río Negro, volvamos aquí, esto es el índice de salud, en donde arranca de muy abajo, arranca de -30, acá pueden ver los valores, y se calcula que para el año 8 ya podría estar en 20, aumenta 50 puntos en 8 años, y acá pueden ver hoy, digamos, cómo va, hoy arranca con una carga superior a la capacidad del campo, pero veamos la columna verde es la oferta de pasto, ustedes pueden ver con la regeneración la estabilizamos en alrededor de 3.800 equivalentes, cuando arranca de 1.800, y ahí se estabiliza y estabilizamos la carga un poco por debajo de la estimación de receptividad. Este buffer, esta diferencia, es lo que nos brinda resiliencia para cuando vienen esas rachas de años secos, para las cuales tenemos que estar preparados. Si nosotros quisiéramos llevar la columna naranja a la misma altura que está la columna verde, en la primera racha seca tendríamos un serio problema. Así que ahora, yendo al flujo de ingresos, acá pueden ver cómo van mejorando los ingresos productivos, digamos el azul y el naranja, cómo van creciendo por tener más animales y facturar más cada oveja. Fíjense que estamos hablando de pasar de unos 60.000 a unos 120.000 dólares, estamos duplicando la facturación de las majadas. Y acá tenemos el ingreso de los créditos prevendidos para armar la infraestructura, y ya en el quinto año devolvió la plata, devolvió los créditos que recibió y ya empieza a ingresar plata de créditos, con lo cual, fíjense el flujo incremental. Pasamos de ganar 11.000 dólares, ¿se acuerdan?, a 96. Esto es multiplicar casi por 9 el resultado del campo. Con digamos, con 96.000 dólares estamos hablando ya de un negocio interesante para una familia, y obviamente que esta gente se va a quedar en el campo, y obviamente si volvemos acá, fíjense que probablemente el 40% de los ingresos anuales están viniendo por las ventas de carbono. Si se cayó el precio de la lana, que está acá en azul, no va a cambiar mucho el resultado del productor. O tuve un año malo y la señalada bajó y bajó la venta de carne, no vamos a estar tan dependientes, porque este otro factor va a estar compensando y estabilizando los ingresos y brindando lo que se llama resiliencia, se llama capacidad de lidiar con situaciones de mercado o de clima que puedan afectar muy negativamente. Así que vamos al tercer caso. Este era el caso de la Patagonia Austral, un caso de productor de raza cruza fina, un campo de 25.000 hectáreas con 6.000 y pico de cabezas. Acá tenemos receptividad y carga, un poquito cargado el campo al inicio. Fíjense el índice de salud, arranca de 8 más o menos y llega hasta 40, se estabiliza en 40. O sea, ahí va la regeneración, lo llevamos a 40 puntos de índice de salud, y fíjense cómo la receptividad ya al segundo año es un poquito más que la carga, y ya en el tercer año la receptividad comienza a separarse de la carga va creciendo prudentemente por debajo de la receptividad, volvemos a ver el buffer, digamos, tendríamos capacidad para unos 11.000 animales, pero nosotros nos quedamos seguros en 8.000 y pico, digamos, mantenemos el mismo criterio que usamos en los otros dos lugares. Y acá vemos cómo cambia la facturación. Claramente estamos hablando de una facturación de unos 200.000 dólares por producción, que se va a 500 y pico. Aquí el impacto relativo del carbono es un poco menor, pero de todas maneras sigue siendo muy relevante, y prácticamente devuelve los créditos, la prefinanciación en el primer año. O sea que
está vendiendo carbono inmediatamente, no tiene ese tiempo de devolver los créditos prevendidos. Así que el impacto también vuelve a ser multiplicar por 9, o sea, arrancaba con una ganancia de $40.000 que se convierte cuando se estabiliza en $360.000. Esto es eh, el impacto del paquete completo, tomando a 40.000 como el punto de partida. Bueno, 372 es 9 veces el resultado actual. Así que bueno, cerrando aquí, ¿cómo se hace para entrar en este modelo? Bueno, básicamente tenemos 3 puntos de partida. Uno es en la escuela, digamos, primero aprender sobre esto, tenemos una especialización en la escuela de regeneración, tenemos también el curso de rentabilidad ovina, muy importante. Esos 2 cursos nos brindan básicamente lo que tenemos que saber. Tenemos el programa Más R, en donde, bueno, contactando un nodo de OBIS, hay 3 nodos en Patagonia, uno en Río Negro, otro en Chubut, otro en Santa Cruz, contactando al nodo y averiguando cómo empezar. Los nodos tienen técnicos entrenados que acompañan al productor en los primeros años del proceso y son los que hacen el monitoreo. Y para entrar en un programa de carbono, igual necesitamos hacer lo otro, pero podemos ingresar a la página de Roots y averiguar más sobre POA. Aquí este teléfono está desactualizado, pero bueno, digamos, aquí pueden contactar a la escuela, y está Laura por ahí en el chat, podés poner el punto de contacto de la escuela, por favor. Eh, Así que, bien, este es el punto de partida. Vamos a Perdón, terminar Pablo, entonces. Sí, puedo hacer una consulta. En Mendoza no hay, no, ¿no es cierto? no todavía, no tenemos nodo todavía, pero ahí se puede contactar al nodo Río Negro. Ahí tenemos a gente que está preparándose, pero todavía no está organizada como nodo. Eh, Podés ubicar a Martín Villarreal, pero todavía no está acreditado ni entrenado, así que yo diría que lo más práctico es contactar al nodo de San Luis, que se llama WeTrue, o al nodo, WeTrue podría ser, o si no al nodo de Río Negro, que es Pedro Gelín. Muchas Así gracias. que cerrando acá, y abrimos a las preguntas, a la sección de preguntas, todas las preguntas que quieran. Nosotros afirmamos, y la realidad, los hechos lo afirman, el modelo tradicional y el modelo TME que proponíamos en los 90 son inviables para productores medianos y pequeños. Esto significa que insistir con esos modelos es un callejón sin salida. Lo único que nos espera es seguir perdiendo. Así que tampoco se puede arreglar esto de a parches, como decíamos. Acá hay que cambiar el, el paradigma completo. ¿Eh? Si nosotros corregimos el manejo del pasto, pero seguimos con hacienda que no es adecuada, seguimos jugando, dejando muchas ventajas, muchos elementos. Tercero, los programas de carbono nos permiten desarrollar los predios, acceder a un financiamiento y generar una fuente de ingresos que hace la diferencia en los productores, principalmente en los productores pequeños, es decir, pequeños y medianos. Claramente, los programas de carbono son los que cambian el juego. Los datos que hemos presentado no son datos sacados de un modelo de simulación hecho en teoría, sino que son resultados de productores de carne y hueso con los cuales ustedes pueden hablar, pueden preguntarles si es cierto o si no es cierto que se logran esos resultados. Eh, Cuanto peor se ponga la cosa, esto es el cambio climático, por ejemplo, o los mercados, o el mundo en crisis con 2 guerras, si baja el precio de la lana, bueno, cuanto peor se ponga, más urgencia para cambiar el modelo. Eh,
Y la peor idea de todas, la peor decisión, habiendo esta solución disponible, es no hacer nada. Es decir, no hay nada para esperar. No, no hay nada bueno por venir que digamos, vamos a esperar a ver si pasa esto. No, no va a suceder. Y ya viene pasando esto desde hace décadas. Digamos, llevamos 6 décadas declinando en la producción ganadera ovina y la indiferencia, digamos, la falta de acción es prácticamente suicida, digamos, es la muerte de la ganadería ovina en la Patagonia. Así que este modelo que estamos presentando no surgió de la nada, surgió en primer lugar del fracaso del modelo que teníamos antes, el modelo de la TME, digamos, tengo un libro publicado con otros compañeros del INTA sobre ese tema, es decir, nosotros creíamos que esa era la solución y demostró que no era una solución, que era simplemente ir más despacio al abismo. Y la verdad es que esto que hoy tenemos, yo puedo presentar con mucha satisfacción, con orgullo también, surgió gracias a personas que nos hicieron cambiar de idea y que aportaron contribuciones únicas, ¿no? Y en esto estoy hablando con nombre y apellido de Ricardo Fenton y de Wallace O'Connor. Wallace O'Connor es un australiano que vino a trabajar con nosotros desde el 2003 y que fue la persona que nos empezó a hablar del manejo holístico. Nosotros llegamos al manejo holístico gracias a él y después innumerables, una cantidad importante de profesionales y productores que nos permitieron aprender. Digamos, nosotros, cuando comenzó el manejo holístico, los primeros 4 o 5 años cometimos errores muy groseros, aprendiendo, no había nadie que te enseñe cómo manejar ovejas en holístico en Patagonia, así que aprendimos a los golpes y hubo productores que pusieron las costillas duras, digamos, sufrieron nuestros errores, a veces con pérdidas económicas y también con pérdidas de reputación, porque vieron cómo funciona esto. Cuando alguien intenta algo nuevo, pareciera que hay mucha gente que se disfruta cuando les va mal. Vieron que no había que cambiar, mirá cómo les fue. Así que eh, soportaron todas esas cosas, siguieron adelante y hoy les va bárbaro, pero soportaron nuestro aprendizaje. Así que sin esos productores de fierro y sin los profesionales que lideraron este proceso en toda la Patagonia, que hicieron los cursos en el primer curso en 2011, realmente no hubiéramos podido llegar acá. Así que queremos terminar esta presentación con unas palabras de agradecimiento sincero a todas esas personas, que sería una lista muy larga de gente para enumerar. Muy bien. Hasta acá llegamos con la cháchara, así que ahora queremos dejar el espacio para las preguntas que ustedes tengan. Yo no tengo preguntas, pero sí agradecerles porque es la primera vez que escucho claramente cómo es el negocio y cómo funciona todo. Eh, Hace muchos años que voy a Morro Chico y conozco toda la mecánica que lleva Esteban ahí en cuanto al bienestar animal, al manejo holístico que tiene de los pastizales. Se ve perfectamente y es notorio a la vista cuando uno pasa por un campo y por otro, la diferencia que hay. Así que bueno, quería agradecerles porque clarificaron un montón de dudas que tenía y me ampliaron la mirada hacia todo ese universo. Muy bien, gracias. Gracias, Paula. Con- Estamos para preguntas, comentarios, todo lo que quieran aportar ahora, ¿eh? yo no he hecho la especialización en manejo holístico, pero quería consultar qué se considera un descanso largo, cuánto tiempo. Mirá, en la mayoría de la Patagonia nosotros lo que tratamos es de pastorear una sola vez cada lote en el plan abierto. O sea,
si lo pasás con los animales en primavera, no lo tocas hasta el invierno que viene, o sea, no volvés a entrar. Y al revés, ¿no? O sea, o lo dejás, incluso en algunos lugares dejamos algunos potreros sin usar en toda la temporada, o sea que, por ejemplo, si estás bien de pasto y hay un potrero que está medio fulero, en el plan abierto lo dejás sin pastorear, o sea que lo salteas un año. Y después los otros pasás una sola vez en cada uno. Nosotros cuando comenzamos pasábamos 2 veces por cada lote, pero lo que vimos es que la segunda pasada era sobre plantas que no estaban recuperadas, así que era una picardía. No, o sea, no era buena idea. En el único lugar de Patagonia que podés pasar 2 veces serían los Mallines, que sí tienen recuperación, y en la zona de la cordillera, digamos, el complejo andino, los pastizales de acá, yo estoy entre Belín, los pastizales de acá sí resisten un par de pasadas, pero toda la estepa es una sola pasada, y en la zona de la meseta central no tenemos tantos casos, pero la zona central pensamos que el periodo de recuperación debería ser de 360 días, es decir, pastorear año por medio, Diego. Perfecto, gracias, Pablo. Pablo, te Sí, quería preguntar, así como se vende la lana regenerativa, digamos, ya existe el negocio de vender carne regenerativa, digamos. O sea, ¿es un conjunto, se vende lana y carne o simplemente se logró ir por el lado de la lana y por la carne todavía no? sí, mira, en Patagonia los frigoríficos que están exportando carne o que venden al mercado interno todavía no han manifestado mucho interés. Acá para armar la cadena tenés que involucrar a la industria. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar dentro de la industria lanera un socio que dijo, sí, a mí me interesa y que pudimos armar la cadena. Nos falta el socio en la parte de carne. En el norte hay pequeñas iniciativas individuales, muy chiquitas. O sea, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay marcas que están vendiendo carne regenerativa diferenciada, pero en volúmenes muy pequeños, no son soluciones para el sector, son para ese productor que sí logró llegar hasta el consumidor final con una marca, con carne regenerativa. Hay un par de casos, uno en Córdoba y uno en provincia de Buenos Aires, pero bueno, todavía es una materia pendiente armar una cadena que llegue hasta el consumidor final con carne regenerativa. También convengamos que nuestro mercado interno no está muy informado sobre la diferencia entre una carne común y una carne regenerativa. Incluso nuestro consumidor tiende a preferir la carne feedlot que la carne a pasto, con lo cual tenemos algunos problemas de mercado, digamos, y en todo caso el producto de carne regenerativa es atractivo para la exportación. Así que habría que pensar en un cliente europeo, en un cliente norteamericano, y ahí ya lo vuelve más complejo, tenés que tener volumen y tenés que tener una industria que diga, sí, yo me anoto y te llevo y te pongo en Europa. No tenemos eso todavía y, bueno, esperemos que en algún momento lo tengamos, pero no está todavía. Sí. Bueno, Max, si querés agregar algo, algún comentario. No, no, en relación un poco a la pregunta de Iván, lo que te permiten estos programas, si bien como bien decías vos, hoy en día, digamos, las certificaciones de regeneración no son tan canalizables, digamos, por estas cuestiones de mercado, los programas de carbono sí te permiten, digamos, escalar a futuro y en el día de mañana yo creo que va a ser unas oportunidades muy, muy claras poder lograr.
Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Qué les pareció esto que les hemos presentado? No, voy a hacer un comentario por ahí, una opinión personal. Creo que a lo que decía Iván, o para completar a lo que consultaba Iván, creo que el tema de la carne regenerativa, por ahí conozco un poco más la carne bovina, el mercado de la carne bovina, va a ser una exigencia de consumidores de alto poder adquisitivo, principalmente europeos y americanos. Hoy hay una limitación con determinadas cuestiones de deforestación. Europa ya exige que los lotes no provengan de deforestación. Están exigiendo buenas prácticas ganaderas en frigoríficos, en plantas, y van a exigirlo desde el punto de vista de los predios, y hay una tendencia hacia este tipo de mercados especiales. Creo que es una cuestión de tiempos y eso hace que la demanda generará al mercado. Me parece que es una cuestión de tiempo, pero se va a dar. Perfecto, de acuerdo con eso. Bueno, me parece que estamos, che. Fuiste muy claro, Pablo. Bueno, bueno, gracias Maxi por todo el laburo que hay detrás de estos números que presenté. Y bueno, gracias a todos por estar interesados en este tema. Eh, espero que no haya sido, espero que les haya quedado una sensación de esperanza, no de tristeza. Digamos, la ganadería patagónica está mal, pero tenemos soluciones, ¿no? Hace algunos años estábamos mal y como que sin esperanza, ¿no? Así que espero que no hayan quedado muy bajo, muy bajón después de esta charla. Bueno, muy bien, gracias a todos por estar acá. Gracias, Gracias Laura. a vos. Gracias, Pablo, que Muchas tengas lindo día. gracias. Muchas Gracias, gracias. ingeniero.